Nada, bienvenido también a Carlos, Janet, que están conectándose. Shabbat Shalom para todos ellos también. Shabbat Shalom, Carlos, Jane. Gracias. Un gusto escucharla de nuevo, hermana Mari. Ay, ya vamos. Así es, ya entonces todo listo. A ver aquí. Ajá, estoy colocando para lo que es también Facebook. Ya. Bien, mis hermanos, hoy día vamos a ver la sesión 92 del ciclo Cuando la profecía se hizo poesía. Y ya entramos prácticamente en bodas con esto del sello, que dice el tema, como un sello en tu corazón. Hace referencia a lo que está anotado en Cantares 8:6, donde vamos a revisar lo escrito, donde dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y duro como el Seol los celos. Sus brasas son brasas de fuego, potente llama. Es la declaración ya de la esposa en estas bodas en torno a él, ¿no? Un sello sobre su corazón, una marca sobre su brazo. Hay bastante simbología en lo que sello, marca, muerte, amor, celos y brasas y fuego, llama. Como el día anterior, también dentro del Shabbat, en lo que es el ciclo cultural estuvimos revisando lo que es el fuego en su purificación, santificación para nuestra vida, en lo que es esa convocatoria a un andar tras la luz, y también de días de juicio, fuego también. Vamos a pedir al Padre que nos esté asistiendo para este estudio, a fin de que, y con la bendición también para el pueblo de Israel, a fin de que podamos recibir de lo alto lo que Él ha preparado en esta ocasión. Padre amado, gracias por tu convocatoria en este Shabbat que tú has preparado para nosotros, a fin de que todo pensar desalineado al reino se alinee en esa paz, en el shalom, en la tranquilidad de quien prepara todo antes de que lleguemos. Tú has preparado este día antes de que nosotros estemos en él. Tú has preparado ocasiones, situaciones, sazones antes de entrar nosotros al Shabbat. Y has preparado esos regalos para nuestra alma, a fin de que seamos aquietados en el sentir de nuestros pensamientos y aún en el latir de nuestro corazón, con prisas humanas no propias de nuestra ciudadanía en el reino de los cielos, que podamos entender y renovar nuestros pensamientos a lo que es lo eternal, lo permanente, lo que será siempre. En este anticipo del milenio, en este Shabbat, donde hoy disfrutamos bajo la guianza tuya, y que esta bendición también llegue a Israel entre las naciones, en el desierto de las naciones, para que puedan recibir de lo alto, Padre, tu consejo e instrucción, y miren a tu Hijo Yeshua en medio de avatares señalados, que familias puedan ser restauradas en torno a Sión, donde está lo que es, Padre, el reino del Mesías, tu amado Hijo. Asístenos con tu guianza y con tu sabiduría en lo que en estas líneas milenarias el día de hoy vamos a revisar. Que quede en el corazón, así como un sello, como dice Cantares, lo que vamos a recibir de lo alto, con el propósito de ser fortalecidos en ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces estamos viendo este Cantares 8:6 y veis nosotros que se habla aquí de un sello. Entonces es importante escudriñar lo que representaba los sellos en esa época. En las regiones del oriente, los sellos cumplen una connotada finalidad, la cual es autenticar o señalar la propiedad,
Pero para dicho propósito se estampaba un diseño único, exclusivo, en todo aquello que con justa razón el propietario declaraba, como la escena que hará Yeshua frente a los ángeles a favor de los suyos. Son ellos, él es mío, ella es mía, ellos son míos. Es una declaración. Eso es lo que significa el sello impreso, la declaración testimonial pública de pertenencia a un dueño, a un propietario. En el caso de Yeshua lo confesará públicamente, nos reconocerá delante de sus ángeles. El sello también tiene ese reconocimiento de lo que a quien le pertenecemos. Y el sello, al ser colocado, dejaba una impresión que identificaba al objeto como propiedad de un único y de un específico dueño. Es el sentido del sello en el Oriente. Por esta razón, ese sello era único en su especie, con su inscripción. No había otro sello igual. Así como en nuestra vida nosotros somos sellados por el Ruach y no hay otro sello comparable, no hay otro sello igual. Es una declaración pública en el reino de lo que es los espíritus, en el reino de lo que es lo celestial, de nuestra pertenencia como ciudadanos, y que somos como novia, llegaremos a esas bodas. La impresión que se hacía con esos sellos, por lo general, era efectuada sobre arcilla húmeda e incluso sobre una tablilla de escritura. Como nosotros, que en caso del hombre, que viene del barro, el cual fue moldeado por el Supremo Hacedor. Se hacía rodar el sello que tenía en esa época, en esa región, una característica cilíndrica. Entonces se hacía rodar ese sello. Por eso de que en algunas versiones de las escrituras, para cantar, se habla de que colócame o ponme como un sello cilíndrico sobre tu corazón. Hace referencia al sello de esa época. El sello para el propietario, dado que era de autenticación, tenía un valor supino, un valor alto. De ahí que el propietario tomara precauciones a fin de evitar su pérdida, pues ellos siempre, y para ello, siempre lo mantenía cerca a él. Vamos a ver quién desea entrar un ratito. A ver, a hermana Yanaris. Ahí está. Bienvenida, hermana Yanaris. También. Mi hermana. Entonces decía que ese sello, estamos en Cantares 8:6, viendo como un sello en tu corazón, que es el título. Ese sello lo mantenía el propietario cerca, pero era muy importante, con ello autenticaba sus cosas. Señalaba con esos sellos la pertenencia, por eso que lo mantenía cerca. Le íbamos ya uniendo cabos de por qué el título, ¿no? Como un sello en tu corazón. Ese sello estaba cerca al propietario, cerca a él. La novia, entonces, en este caso, en esta analogía, se compara a ese sello de característica cilíndrica en atención a que ella desea estar en la misma cercanía e intimidad con su amado. Porque en el Oriente habían dos tipos de sellos cilíndricos: los que se llevaban alrededor del cuello y por tanto tocaban el corazón, y los que también se llevaban también en la muñeca, o incluso en un anillo en el dedo, pero en este caso está hablando alrededor del cuello, tocante a lo que es cerca a su corazón. De ahí que hace referencia. Y el sello cilíndrico colgado alrededor del cuello, entonces
estaba próximo al latir del corazón del amado en esta escena poética que se dibuja aquí en Cantares, a lo que está señalándose aquí en Cantares. Bienvenido, hermano Blas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mi hermano. Entonces, haciendo un resumen de 20 segundos, lo del ponme como un sello en tu corazón hace referencia al sello, que con ello, con el diseño impreso, señalaba a quién le pertenecía tal objeto, lo colgaba como un dije alrededor del cuello y tocaba el corazón físicamente por la zona, ¿no? Por la proximidad. De ahí la razón poética, ponme un sello, como un sello en tu corazón, como ese sello colgante que tocaba el corazón, poéticamente hablando, del propietario. Así, en esa intimidad, en esa cercanía, en esa proximidad, deseaba estar la novia. La novia deseaba ser como ese anillo cilíndrico que se lleva, por tanto, físicamente hablando, sobre el corazón del amado. Desea tener la misma intimidad con él, con esa proximidad. Como sello desea estampar para siempre, estar en el corazón de su amado como un sello estampado, impreso en su corazón. Esto es lo que poéticamente se nos está hablando en la primera parte de Cantares, capítulo 8, en el verso 6, con la frase, ponme un sello sobre tu corazón. En la segunda parte también vemos casi también en lo que es, vamos a hablar sobre lo que es la marca sobre el brazo, fuerte como la muerte, también nos dice, fuerte como la muerte es el amor. Con respecto a esta frase, en la antigüedad era bastante común comparar los intensos sentimientos con la muerte. Todo aquello aspecto del sentimiento del amor con la muerte se comparaba. Como cuando hoy se dice te amo hasta la muerte. Ello así se expresa para dar a conocer la intensidad, la fuerza, la resolución de ese amor. Vamos a permitir. Bienvenida, hermana Clarita. También. Shabbat Shalom para ti. Entonces decía que en este Cantares 8.6 del sello, el dije alrededor del cuello para autenticar, y ahí habla que ponme como un sello sobre tu corazón, esa proximidad, esa intimidad. Y luego cuando se habla aquí en esta parte de lo que es fuerte como la muerte es el amor, habla de esa intensidad poética que en la antigüedad era bastante común y también en nuestros días. Te amo hasta la muerte, se suele decir en los matrimonios. Toda esa conexión nos viene desde el oriente para dar a conocer la resolución del amor. La muerte, ¿por qué poéticamente es empleada? Porque es de tal contundencia que ningún ser humano puede escapar de ella. Como el amor, que es de tal fuerza que no podríamos ignorarlo o escapar de un amor tan intenso, hablando en términos poéticos. La palabra celo que se menciona también, y duros como el Seol, los celos, esta palabra celo en el hebreo es la palabra kanaj, Q-A-N-A-H, kanaj, y habla de intensidad, fuego, ardor, brasa. Significa literalmente enrojecerse intensamente o enrojecerse con pasión. Es una emoción muy poderosa, los celos, un sentimiento comparable con el poder de la muerte, que es definitivo. De eso está hablando aquí en Cantares. En el caso de Mesías, el poder y la fuerza de ese amor, en el caso de él,
no quedó a nivel poético. Esos celos por tu casa, que también es una declaración, se hizo visible y literal. Y él llevó esta poesía a los hechos. Nos amó hasta la muerte. De ello está haciendo referencia profética el libro de Cantares, cuando expresa: y duros como el Seol los celos. Yeshua, en esos celos por la casa del Padre, por los suyos, ese amor lo llevó hasta morir por nosotros. No quedó solo en la referencia poética, sino que lo hizo literal. Antes de la llegada del Mesías, era una frase simbólica. Él lo hizo con su entrega absolutamente real. La analogía señalada con el fuego, que también se habla acá en Cantares, sus brasas son brasas de fuego, una potente llama, de acuerdo a lo que está en Cantares 8:6, ya en la parte final, va conectada a esta analogía del fuego con la anterior descripción del celo. Por eso que esta palabra kanaj en hebreo habla de enrojecerse intensamente, como se enrojece el fuego en brasa alta. Lo que es en el mundo natural físico, también está hablando aquí en el mundo espiritual, con esa expresión de la descripción del celo, de una intensa experiencia de esta emoción que se la compara con la combustión intensa del fuego, que en ese estado es al rojo vivo, como la sangre del cordero, que por celos de la casa, por su pasión, derramó su sangre inocente por nosotros. Todo esto está siendo conectado ante nuestra vista en las líneas que se muestra aquí en Cantares 8:6. En Cantares es descrito como el fuego cuyo calor alcanza, por tanto, temperaturas divinas, representando todo ello un fuego imponente, un fuego que es poderoso. Y al calor de tales brasas de fuego, un río se secaría. A esa temperatura divina, poéticamente también hablando, en torno a lo que significa la intensidad de esas brasas imponentes, resueltas, definitivas, grandes y al rojo vivo, poderosas, con que somos amados nosotros. En el pacto renovado, hablando de sellos, se nos dio a conocer el sello del Ruach, que se encuentra en Efesios capítulo 1, en el verso 13, porque esto es constante, esto de los sellos y de las marcas. Nosotros también tenemos marca en nuestra mano, en nuestra frente, que habla del actuar y habla de nuestro pensar. Y en el Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque hay también palabra de mentira, pero esta es palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, protección, redención, y habiendo creído en él, todo este proceso de estar en la verdad, habiendo creído en él, por tanto, hay una resolución: fuisteis sellados, a este sello, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto continúa hasta la redención de la posesión adquirida totalmente en esa plenitud. Estas bodas para alabanza de su gloria. Hasta ahí tiene esta connotación.
esto no va a parar aquí en la tierra, esto trasciende hasta las bodas, porque somos nosotros posesión adquirida, que hemos sido sellados por el Ruach, porque ese sello, como hablamos al principio, en la antigüedad, habla de autenticación y pertenencia a un propietario. Por eso que las cosas eran selladas y ese sello se tenía como un dije cerca al corazón, como un anillo, en el caso de los reyes, como vamos a revisar también. Hasta bodas. Esa es cuando nosotros hemos recibido las arras de Ruach, es porque estamos yendo a bodas, como en el caso de la novia que está yendo a bodas. Entonces tenemos que entender que estamos o hemos recibido de Ruach su impartición, no para las cosas presentes solamente, sino porque estamos para bodas. Y que no nos perdamos de ese caminar por cosas transitorias, cosas endebles o pertenecientes al mundo de los hombres, porque entonces cuando nosotros pecamos y nos apartamos de ese propósito, es que no entendemos a qué estamos siendo llamados. La gente, si no va al propósito eterno, está eligiendo quedarse en lo que es en el mundo, un mundo que tiene fecha de vencimiento y que no va a ser alterada esa fecha. En la Torá, hablando del corazón, el Cohen Gadol o sumo sacerdote tenía un pectoral donde estaban las piedras que representaban a los hijos de las tribus de Israel, cerca también o delante de su corazón. También hay esta figura. La novia desea ser amparada y protegida. De aquí habla también en Cantares 8:6, que habla como ponme como una marca sobre tu brazo. ¿Por qué habla de ello? Porque ella desea ser protegida, amparada por el brazo poderoso de la diestra. Es un amor tan grande por su amada y de una llama tan alta, esta llama que no se apagará jamás, porque es una llama en gloria. Y ese sello es la permanencia de un compromiso, el cual será eterno, como hemos leído en Efesios 1:13. Esa es la naturaleza de una convocatoria nuestra a una situación eterna en gloria con Él. Es una llama, por tanto, que tiene su origen en Yahweh. La más ardiente de todas las llamas son las brasas del Todopoderoso. A temperaturas, como decíamos al principio, temperaturas divinas. Recordemos lo del sello, podemos leer en Jeremías, en el capítulo 22, en el verso 24, para los que deseen anotar respecto a estos sellos de nuestra pertenencia. Dice Jeremías 22 y 24, hablando de la naturaleza de los sellos, que también eran como un anillo en el caso del rey, pero también se da o se puede dar que haya un apartarse, como acá está viendo en Jeremías 22:24, que dice lo siguiente: vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, brazo derecho, aún de allí te arrancaría. Está hablando también de ese sello que era colocado en la mano derecha. Y en la parte de lo que es el permanecer con Él, lo leemos en Ageo 2:23. En Ageo capítulo 2, verso 23 dice: en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Yahweh de los ejércitos. Ese anillo de sellar
habla de una escogencia. Nosotros somos escogidos y los que son escogidos han sido sellados, producto de lo que es la decisión del Todopoderoso en este amor en brasas a temperaturas divinas por nosotros. Pero cuidado que no nos distraigamos con cosas que el mundo ofrece y con intensidad del día de hoy, y sigamos marchando porque estamos en dirección a unas bodas. Es tonto alejarnos de esas bodas por cosas que no nos darán paz, solamente nos perturban en nuestro sentir, ¿no? Alteran nuestros pensamientos por cosas que no son significativas, pero sí llamativas. Lo único que le queda a Satán es distraernos con cosas llamativas o empujarnos a tomar decisiones precipitadas con tal de detener nuestra marcha. Pero nosotros tenemos que permanecer en el camino, en la senda, para seguir siendo ese anillo de sellar, un instrumento útil en las manos del Creador. La brasa del fuego de nuestro amado Yeshua hace arder y derretir nuestro corazón en un fuego de santificación o purificación. Eso es lo que tiene que estar dándose a nivel de nuestra alma. Esas brasas que derriten nuestro corazón empecinado en reinos particulares. Y solo debe quedar el reino de nuestro amado Abba. Un amor así jamás podrá ser apagado por tribulaciones, ni tampoco por las aflicciones. Un amor así no teme grandes tribulaciones. El hombre teme la gran tribulación, porque no tiene la brasa de ese amor. No le interesa lo testimonial, interesa salvar el pellejo, en pocas palabras. Pero el que tiene esas brasas de amor ansía dar testimonio, un canto en medio de tales avatares, porque el amor es sufrido. El amor no es esquivo, es sufrido, es entrega. El Yeshua mismo se entregó. Y es el fuego, la tribulación es purificación para un andar mejor y para despertar a una cosecha final donde el Padre empleará primicias para extender sus noticias a todo el mundo, tal como es su propósito y tal como está escrito también, como dice en el Antiguo Testamento, con pocos harás todo esto, dice, respecto a las primicias o a los 144,000 sellados, de ahí que también habla esto de los sellos, esto es constante, sellados, 12,000 de cada tribu. Esta pertenencia, esta escogencia de un amor de Él con brasa intensa a temperatura divina que sella nuestra alma con su ruaj y derrite nuestro corazón para estar en un solo corazón con Él. Un amor así jamás, decíamos, no será apagado por nada ni por nadie. Nadie nos podrá arrancar de ese amor. Respecto a la llama de fuego de Yahweh, podemos leer en el Salmo 80, 16, hablando de llamas de fuego. Salmo 80, 16 dice: quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Habla de esa santidad. Esas llamas implican santidad en nuestro vivir. Y aquellos que decidan seguir haciendo esta guerra declarada a Yahweh con sus vidas, quedarán asolados y perecerán. En cambio, en lo que es en este parangón de los que se alejan y de los que permanecen, fíjese lo que nos dice para nosotros en Isaías capítulo 6, 6 y 7. Isaías 6, 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines. Los serafines son seres angelicales que tienen 6 alas. Los querubines tienen 4 alas. Los serafines tienen 6 alas,
porque con las alas inferiores cubren sus pies, para un poco entender la figura del ardor de esas llamas de santidad de Yahweh. Con sus alas, las otras alas cubren sus ojos, porque no pueden contemplar esa gloria, y con las otras vuelan. Esos son los serafines con 6 alas, que están alrededor del trono del supremo hacedor, a diferencia de los querubines, que tienen 4 alas, que son las presentes, por ejemplo, en el arca de la alianza. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Esta explicación fue para entender la magnitud de lo que aquí se está hablando. Trayendo en su mano, no es que tenga la figura exactamente así como una figura humana, sino que para que nosotros podamos entender. Trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, la temperatura, que ni un serafín la podía tocar, por eso toca con tenazas, está hablando de ello. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó lo que está ahí, a esa brasa encendida en una temperatura divina, que ni como serafín la puedo tocar, sino la tengo que traer con tenazas. Sin embargo, dice, con esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Habla de esta santidad, de esta santificación. Y cuando hay ese proceso y nuestros labios han sido tocados para hablar la verdad, para hablar en santidad, nos presentan el reto. Después oí la voz del Señor, del Adón, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El llamado a una misión específica siempre surge porque en nuestro corazón es colocada una inquietud. Esto hay que hacer. Es Yahweh que sigue preguntando quién irá por nosotros, quién irá por el reino de los cielos. Entonces respondí, porque hay alguien que se da cuenta de esa necesidad, hay alguien que se da cuenta de esa misión. Nuestra vida es tocada por lo que debe hacerse. Y nosotros respondemos, entonces respondí yo. Una pregunta en plural del reino y una respuesta singular. Heme aquí, envíame a mí. Y él dice, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, pero no comprendéis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para el sanidad. Habla de esa actitud desafiante de quienes, teniendo la Escritura, mostrando incluso la Escritura, no desean oírla ni entenderla, porque tienen como dice esta descripción, está embotado el corazón de sus propias ideas o doctrinas, de su pensar, de su imaginación. De eso está hablando y le está dando a conocer la naturaleza de este desafío que le presenta. Y acerca del celo del Mesías, encontramos en el Salmo 69, 8, 9. Esta es una declaración mesiánica que encontramos en el Salmo 69, en los versos 8 y 9. Como podemos darnos cuenta aquí, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocidos por los hijos de mi madre. Habla de todos aquellos ciudadanos que tienen a Jerusalén como ciudad, como solio del rey. Por eso que dice, fui y fue rechazado por los suyos. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, los que están alrededor de Jerusalén, en ese entendimiento de aquellos que debieran conocer las Escrituras, reconocerlo a él, ha sido
un Mesías desconocido por los hijos de mi madre. Y 9, me consumió el celo, consumir el celo de tu casa, esas brasas de fuego, y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él fue el pararrayos de ese desconocimiento, de toda esa misión que él vino como Mesías. Él fue pararrayo de todos los insultos, de todos los ataques. Sobre él fue todo esto, todos estos vituperios. No pretendamos recibir un trato mejor a lo que recibió el Mesías, pero él lo hizo consumido por el celo de la casa del Padre. Y por ello tenemos esta declaración hablando del fuego que él desea como Mesías, que esté ardiendo ya en los corazones de todos. Es que tenemos esta declaración sorprendente en Lucas capítulo 12 en el verso 49. Vemos nosotros en Lucas capítulo 12 en el verso 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Tal fuego llegó a encenderse también en sus seguidores. Quiere que se encienda ese fuego de la pasión que siente él por la casa de su Padre, y quiere que todos nosotros estemos ardiendo también en ese fuego como brasas vivas. Por eso que la versión traducción lenguaje actual dice para este pasaje de Lucas 12:49, yo he venido para encender fuego en el mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Habla de un mundo recibiendo el fuego por parte de sus seguidores, que estuviera ardiendo en sus representantes y que se extienda por todo el mundo en santificación, purificación, definición, quién va con él y quién contra él. De una vez que todo se muestre. Eso es lo que está hablando aquí proféticamente y apocalípticamente en Apocalipsis 12:49, que tiene esta potencia de esta instrucción de misiones, de que vine a encender fuego en el mundo. Este es un verso poco conocido, pero que es sumamente importante, y no se es conocido porque no se ha entrado, no se ha escudriñado con lo que estamos haciendo acá ahorita, acerca de fuego, brasa, temperatura divina, celo por tu casa, sello. Y entonces, al no entenderlo, el hombre que hace pasa la página. Pero nosotros estamos aquí escudriñando, y dice acá, vine a encender fuego en el mundo. Y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo, cómo me gustaría que esto ya estuviera definido, que se estuvieran definiendo, como actualmente se viene en función de eventos y de este fuego de juicio que está llegando al mundo. Se está viendo quién por su propia boca es cizaña y quién quedará como trigo. Ellos mismos se están identificando como cizaña por las reacciones y conductas frente a los sucesos tocantes, por ejemplo, a Jerusalén. Están siendo, como proféticamente se señaló, primero se evidenciará la cizaña y luego será recogido el trigo. Estamos viendo la evidencia de las cizañas. Todos, en esta declaración de Lucas 12:49, todos siendo purificados. Quiere ya el Mesías que todo eso esté ardiendo. Todos purificados, obteniéndose el trigo a mares con el fuego de la purificación. Su rúa encendiendo los corazones en la virtud de los redimidos bajo el poder de su nombre. Eso es lo que quiere, que arda todo eso. Entonces y es un esfuerzo inútil negar la gran tribulación, porque es el mismo proceso que aquí se está señalando en torno a lo que es que quiere que el mundo
esté ardiendo en fuego, como está señalándose aquí, en Lucas capítulo 12, en el verso 49, de ese sello que a través de sus seguidores quiere el Mesías, nuestro amado Adón Señor, verlo ardiendo ya. Es un fuego que transforma, como dice en el capítulo de Hechos, en los versos 3 y 4. Vemos nosotros en Hechos capítulo 2, en el verso 3 y 4, dice, hablando de fuego, porque desde ayer estamos hablando de fuego, como decían los hermanos. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, es decir, ese poder tiene que asentarse, posicionarse, gobernando, asentándose en un trono, asentándose en ese solio sobre cada uno de ellos, un reino que se sienta sobre nosotros como templo. Y de producto de ese asentarse, de esas lenguas repartidas como fuego, todos fueron llenos del Espíritu Santo, con lenguas repartidas como de fuego. Esas lenguas con poder de lo alto, que no queda en lo espiritual, sino queda también palabras de Adonai sobre lengua física nuestra, para expresar consolación, exhortación y ánimo. Palabras que llegan desde la zona de nuestro espíritu y que llega incluso a veces como una frase completa que no ha pasado por nuestra mente y la decimos y la proclamamos. Esa es una lengua de fuego con poder. Ese es, y no la acción mecánica de repetir sílabas inconexas. Esa es la evidencia de la llenura del Rúa, las lenguas con poder de lo alto. Lo otro, cualquiera lo puede hacer. Esa es las lenguas de poder. Y luego se da otro hecho, porque acá hay una I. Ese es otro hecho. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran, porque habían llegado gente de diferentes zonas